Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar las propiedades de la probabilidad, la cual os recuerdo que gracias a la ley de los grandes números la introdujimos como el límite de las frecuencias relativas de un determinado suceso. Entonces ahora nos vamos a centrar en las propiedades que lo describen. Por un lado veremos 3 axiomas y luego deduciremos de esos axiomas 7 propiedades o 7 teoremas que utilizaremos a la hora de calcular la probabilidad de sucesos. Vamos a comenzar con los axiomas y bueno, por si alguno no sabe exactamente a qué nos referimos con un axioma es un principio fundamental o una propiedad que no se demuestra, es decir, que se admite por verdadero. Y a partir de esos axiomas o propiedades fundamentales se va construyendo la teoría, deduciendo más propiedades, teoremas y otros resultados. Entonces, en este caso, para la probabilidad vamos a asumir 3 axiomas distintos. Entonces, si la probabilidad de cada suceso es un número, se deben cumplir los siguientes axiomas. Por un lado, que para cualquier suceso la probabilidad siempre tiene que ser positiva, es decir, mayor o igual que 0. El segundo axioma nos dice que si dos sucesos son incompatibles, que os recuerdo que eso significaba que su intersección era el vacío, la probabilidad de su unión es igual a la suma de las probabilidades. Y por último, el tercer axioma, que la probabilidad total es 1. Es decir, la probabilidad del espacio muestral es el 1. Daros cuenta que esto tiene sentido con lo que vimos referente a la definición de frecuencia relativa. Porque si os recordáis, cuando nosotros calculábamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en un determinado experimento, dijimos que una manera de comprobar que las frecuencias relativas estaban bien era si al sumarlas todas me daba 1. Entonces, claro, si yo al sumar las probabilidades de cada uno de mis sucesos elementales me sale 1, porque la probabilidad del total tiene que valer 1. Por lo tanto, el axioma 3 es coherente con eso. Y también el 2, porque como yo considero los sucesos elementales, que son incompatibles entre ellos, es la suma de todos, ¿vale? Por lo tanto, si os dais cuenta, estos axiomas tienen relación y son coherentes con la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, algo que tiene que ser lógico, es decir, aunque estos axiomas no se demuestren y se den por ciertos, por verdaderos, obviamente tiene que tener un sentido con la definición que nosotros damos, proveniente en este caso de la ley de los grandes números. Entonces, si nos damos cuenta y nos fijamos en el axioma 1 y el axioma 3, eso nos permite concluir lo siguiente, y es que toda probabilidad tiene que estar entre 0 y 1, porque si por un lado tiene que ser positiva y por otro el total, que es el mayor de los sucesos que puedo contemplar, su probabilidad es 1, pues la probabilidad de cualquier otro suceso pues tiene que estar comprendida entre esos dos valores. Por lo tanto, esto también me sirve a la hora de hacer mis cálculos para que me chirrien las cosas. Es decir, si yo calculo la probabilidad de un suceso y este me sale que su probabilidad es 1,3, pues señores, algo falla, porque no está entre estos dos valores. Y bueno, vamos a seguir deduciendo propiedades y teoremas. El primero de ellos, la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad del suceso. Teorema 2, la probabilidad del vacío es el 0. El 3, si tengo un suceso contenido dentro de otro, entonces la probabilidad del que lo contiene, es decir, de B, es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de la diferencia. Si os dais cuenta, esta propiedad se basa en el axioma 2, porque si A está contenido en B, pues yo, si no estoy en A, es porque estoy en la diferencia. Por lo tanto, A y la diferencia son sucesos incompatibles y el total lo puedo expresar como esa suma. O sea, que eso es coherente. Que la probabilidad del vacío sea 0, pues también es lógico, ¿no? Pues si no hay nada, pues no tendrá probabilidad de que suceda. Y el teorema 1 también se deduce de ese axioma 2, porque A y el complementario pues son sucesos incompatibles y si yo considero su unión, la unión de un suceso y su complementario es el total. Y la probabilidad del total hemos visto para el axioma 3 que era 1. Por lo tanto, de momento todo es coherente con los axiomas que hemos establecido. El 4, si A está contenido en B, pues la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. ¿Vale? Con esto del contenido recuerdo que significaba que todos los sucesos de A, todos sus elementos, estén también en B. Imaginemos que A son los números pares
del 1 al 10, es decir, el 2, 4, 6 y 8 y el 10, y el B son los números del 1 al 10. Pues obviamente A está contenido en B. Entonces la probabilidad de A tiene que ser menos igual que la probabilidad de B. De todas cosas, porque como tiene los mismos elementos que B y B tiene esos y alguno más, pues obviamente esos elementos de más, o su probabilidad es cero y por lo tanto no añade nada, o si tiene alguna probabilidad, pues tiene que ser mayor, por narices. El 5 es una generalización del segundo axioma. Nosotros en el segundo axioma hemos visto que si dos sucesos eran incompatibles, la probabilidad de su unión es la suma de las probabilidades, y este teorema lo que me dice es que no es solo cierto para dos sucesos. Si nosotros consideramos 3, 10, 20, una cantidad k finita de sucesos, pues la probabilidad de su unión, que aquí me falta otro simbolito, sería la suma de todas ellas. Teorema 6. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Ahora aquí entiendo que a alguien le chirría la mente y dirá, pero si acabamos de ver que la probabilidad de la unión es sumar probabilidades. Sí, pero daros cuenta que tanto el axioma 2 como el teorema 5 están bajo una determinada premisa, y es que los sucesos tienen que ser incompatibles. Entonces el teorema 6 es una generalización a dos sucesos cualesquiera. Daros cuenta que si mis sucesos son incompatibles, como eso significa que la intersección es el vacío, por el teorema 2, la probabilidad del vacío es 0, y entonces esta parte de aquí se me iría, obteniendo el axioma 2. Es decir, que es coherente con lo que hemos visto. Pero en general, y esta propiedad se utiliza mucho, cuando mis sucesos no son incompatibles, pues yo a esa unión, a esa suma, le tengo que restar la intersección. Y por último, el teorema 7 me dice que si el espacio muestral E es finito y un suceso está formado por K elementos, entonces la probabilidad del suceso es la probabilidad de cada uno de esos elementos. Esto es aplicar otra vez el axioma 2, o en este caso el teorema 5, si lo generalizamos, porque obviamente si yo considero cada uno de los sucesos elementales de S, estos son incompatibles entre sí y por lo tanto la probabilidad total es sumar cada una de esas probabilidades. De esta manera ya hemos visto la teoría relativa a las propiedades de la probabilidad. Hasta luego.